Salotsar, el hombre que se convertiría en el infame Pol Pot, nació en la Camboya rural en 1925. Recibió una educación tradicional y eventualmente se mudó a Phnom Penh para continuar sus estudios. Incluso obtuvo una beca para estudiar tecnología de radio en Francia. El París de la década de 1950 era un hervidero de debate político. Salotsar, atraído por estas ideologías radicales, se unió al Partido Comunista francés. Regresó a Camboya en 1953, armado con una ideología peligrosa y un ferviente deseo de transformar su tierra natal. Su ambición pronto sumiría a Camboya en un abismo de sufrimiento inimaginable. La guerra de Vietnam proyectaba una larga sombra sobre Camboya. Estados Unidos comenzó a bombardear territorio camboyano. Los bombardeos devastaron el campo camboyano. Se destruyeron aldeas y murieron civiles. Este caos permitió que el Khmer Rouge floreciera. Pol Pot capitalizó la ira y la inestabilidad. Presentó al Khmer Rouge como protectores del pueblo. Su retórica culpaba a Occidente y prometía un futuro utópico. En 1970, Camboya estaba en guerra civil. El Khmer Rouge luchó contra el gobierno de Lon Nol. Pol Pot consolidó su poder dentro del Khmer Rouge. El 17 de abril de 1975, el Khmer Rouge entró en Phnom Penh. La ciudad, que alguna vez fue un vibrante centro del sudeste asiático, quedó en silencio. El gobierno de Lon Nol colapsó y el Khmer Rouge declaró la victoria. Para Camboya había comenzado una nueva era, una que sería recordada como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este fue el año cero, el comienzo de Kampuchea democrática. Pol Pot, ahora el líder indiscutible de Camboya, no perdió tiempo en implementar su visión radical. Imaginó una sociedad puramente agraria, libre de la influencia occidental y el intelectualismo. Las ciudades, consideradas centros de corrupción y decadencia, debían ser vaciadas. Toda la población de Phnom Penh, millones de personas, fueron expulsadas de sus hogares a punta de pistola. La brutal transformación de Camboya había comenzado. Bajo el gobierno de Angkar, la oscura organización del Khmer Rouge, Camboya se transformó en un gigantesco campo de trabajo. Los ciudadanos, ahora esclavos de la revolución, se vieron obligados a trabajar en el campo durante 12 horas o más al día. Sus vidas estaban gobernadas por el miedo y el agotamiento. La más mínima infracción, un grano de arroz caído, un momento de descanso, podía resultar en una fuerte golpiza o incluso la ejecución. El hambre era rampante. Las escasas raciones proporcionadas apenas alcanzaban para sostener el trabajo agotador que exigía el régimen. Las enfermedades se propagaron como la pólvora por los superpoblados campos de trabajo. La atención médica era inexistente. A los enfermos y débiles a menudo se les dejaba morir, y sus cuerpos se desechaban sin pensarlo dos veces. A los niños se les quitaba de sus padres y se les adoctrinaba en las costumbres de Angkar. El reino de terror del Khmer Rouge fue absoluto, llegando a todos los aspectos de la vida camboyana. A medida que se intensificaba el control del Khmer Rouge sobre Camboya, el ritmo de las matanzas se aceleró. El régimen, paranoico y despiadado, veía enemigos por todas partes. Cualquiera que se considerara una amenaza, real o imaginaria, era eliminado. Los campos de la muerte, esos inquietantes símbolos del genocidio camboyano, se convirtieron en el destino final de cientos de miles de víctimas. Tuol Sleng, una antigua escuela secundaria convertida en una prisión conocida como S21, se convirtió en un centro neurálgico de la maquinaria de muerte del Khmer Rouge. Aquí, los prisioneros eran torturados y obligados a confesar crímenes que no habían cometido. Sus confesiones, a menudo obtenidas mediante una brutalidad inimaginable, se utilizaron para justificar sus ejecuciones. Los métodos de ejecución eran brutalmente eficientes. Las balas se consideraban demasiado caras. Los campos de la muerte son un testimonio de la barbarie del régimen del Khmer Rouge y de las profundidades de la crueldad humana. Durante 4 años,
De 1975 a 1979, Camboya soportó la pesadilla del régimen de Pol Pot. El país fue aislado del mundo exterior. Se prohibió la comunicación con el mundo exterior. Las historias de los horrores que se desarrollaban dentro de sus fronteras seguían siendo en gran parte desconocidas. Aquellos que lograron escapar llevaron consigo historias de sufrimientos inimaginables. Pero el mundo tardó en comprender la magnitud de las atrocidades que se estaban cometiendo. El pueblo camboyano, con sus vidas destrozadas, con su espíritu quebrantado, soportó penurias inimaginables. Se aferraron a la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Susurraban historias de resistencia, de pequeños actos de desafío, de sueños de un día en que la pesadilla terminaría. El espíritu humano, aunque puesto a prueba, demostró ser resistente. El mundo, sin embargo, estaba empezando a darse cuenta. Se estaban sembrando las semillas de la caída del Khmer Rouge. En diciembre de 1978, Vietnam, enfadado por los enfrentamientos fronterizos y la brutalidad del Khmer Rouge, lanzó una invasión a gran escala de Camboya. El ejército vietnamita, mejor equipado y con más experiencia, avanzó rápidamente. En cuestión de semanas, habían capturado Phnom Penh y habían obligado al Khmer Rouge a huir a la selva. La pesadilla había terminado. Pol Pot, con su sueño de una sociedad agraria utópica en ruinas, escapó y se escondió. Pasaría el resto de su vida como fugitivo, con su régimen derrocado, con un legado de horror inimaginable. El Khmer Rouge, sin embargo, aún no había terminado. Continuaron librando una guerra de guerrillas desde sus bastiones en la selva y su presencia fue un factor de desestabilización en la región. Camboya, devastada por años de conflicto y genocidio, se enfrentó a la desalentadora tarea de la reconstrucción. Las cicatrices del reino de terror del Khmer Rouge eran profundas y el proceso de curación sería largo y arduo. El mundo, horrorizado por la magnitud de las atrocidades cometidas en Camboya, exigió justicia. El Khmer Rouge, sin embargo, seguía siendo una fuerza poderosa en la región, lo que complicaba los esfuerzos por exigirle responsabilidades. No fue hasta 2006, más de 2 décadas después de la caída del Khmer Rouge, que se establecieron las cámaras extraordinarias de las Cortes de Camboya, o CSC. La CSC, un tribunal híbrido que combina jueces y fiscales camboyanos e internacionales, se encargó de juzgar a los principales líderes del Khmer Rouge por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los juicios, sin embargo, fueron lentos y a menudo controvertidos. A pesar de los desafíos, la CSC ha desempeñado un papel importante en la documentación de los horrores del régimen del Khmer Rouge y en la provisión de una medida de justicia para las víctimas. Los juicios también han servido como recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y de la necesidad de prevenir futuras atrocidades. Camboya es hoy una nación perseguida por su pasado. Las cicatrices del reino de terror del Khmer Rouge siguen siendo visibles, tanto en el paisaje físico como en la psique colectiva del pueblo camboyano. Los campos de la muerte, esos sombríos recordatorios del genocidio, se han convertido en lugares de peregrinación, lugares de recuerdo y reflexión. El trauma del pasado sigue proyectando una larga sombra sobre la sociedad camboyana. Muchos supervivientes siguen luchando contra las cicatrices físicas y psicológicas. Sin embargo, a pesar de los horrores que han soportado, el pueblo camboyano ha demostrado una resistencia admirable. Están reconstruyendo sus vidas y su país, ladrillo a ladrillo, con la determinación de crear un futuro mejor. La educación ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de curación. El legado de Pol Pot y el Khmer Rouge es de un horror inimaginable. El genocidio camboyano es un claro recordatorio de los peligros del poder sin control, el extremismo ideológico y la fragilidad de la paz. Es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, pero también de las profundidades de la crueldad humana. La historia de Camboya, sin embargo, no es solo una historia de sufrimiento, es también una historia de esperanza, resistencia y el poder perdurable del espíritu humano. El pueblo camboyano,
a pesar de los horrores que ha soportado, está reconstruyendo sus vidas y su país. Están decididos a aprender de los errores del pasado y a crear un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras. Recordando a las víctimas, buscando justicia para los culpables y apoyando a los supervivientes, podemos honrar la memoria de los que perecieron y ayudar a evitar que se produzcan futuras atrocidades.